En el rancho apareció un perro al que todos temían. Nadie podía acercarse a él, nadie podía detenerlo. Pero una pequeña niña hizo lo que los adultos consideraban imposible. Lo que sucedió entre ellos lo cambió todo. Suscríbete y escribe desde dónde ves este video. El viento aquella mañana soplaba con una densidad extraña, casi pesada, como si arrastrara consigo un presentimiento que nadie en el rancho era capaz de explicar con palabras. Las briznas de pasto se inclinaban todas en una misma dirección, produciendo un susurro continuo que se mezclaba con el crujido de la madera vieja del corral. Los trabajadores permanecían alineados a lo largo de la cerca, sosteniéndose con ambas manos, intentando no realizar ningún movimiento brusco que pudiera alterar aún más el tenso equilibrio que reinaba en el lugar. Los ojos de todos estaban fijos en el interior del enorme redondel de entrenamiento, donde un pastor alemán de dimensiones impresionantes se movía con una energía inquieta y casi dolorosa. Su nombre era Titan. Había llegado al rancho meses atrás, acompañado de un grueso expediente y de una reputación que imponía respeto y miedo por igual. En otro tiempo había sido leyenda dentro del cuerpo policial, un perro entrenado para misiones complejas, con reflejos casi perfectos y una lealtad absoluta hacia su guía. Sin embargo, una operación que nadie lograba relatar sin un silencio incómodo había marcado el final de su carrera y el inicio de su ruina emocional. Desde aquel día, Titan parecía vivir atrapado dentro de un torbellino permanente. Rebotaba contra las paredes, desconfiaba de cualquier ser humano, se lanzaba contra las sombras, como si éstas escondieran monstruos capaces de devorarlo. La rabia que muchos creían ver en él no era otra cosa que miedo, un miedo tan profundo que lo había destrozado por dentro. Los trabajadores del rancho sabían que no podían acercarse demasiado. Nadie había logrado aproximarse a menos de 3 metros sin poner en riesgo la integridad física. Titan podía destrozar un candado a dentelladas, empujar a un hombre al suelo de un solo impacto o arrancar un trozo de madera como si fuera papel. Y sin embargo, pese a todos esos signos de peligro, ninguno de los responsables se animaba a firmar la orden final, la que pondría fin a la vida de un animal que solo parecía pedir ayuda sin saber cómo hacerlo. Por eso estaba allí, en ese lugar donde se ofrecía una última oportunidad, incluso a aquellos que parecían perdidos para siempre. El comportamiento habitual del pastor alemán seguía un patrón dolorosamente repetitivo. Sus ojos se movían sin descanso, recorriendo cada rincón, cada sombra, cada rincón invisible que su mente convertía en amenaza. Al menor chirrido de metal, saltaba hacia un costado, arqueando la espalda, con el pelo erizado. A veces ladraba al aire, otras veces golpeaba la cerca con el lomo, como si intentara expulsar de su cuerpo algún fantasma que le desgarraba el ánimo. Los entrenadores que habían trabajado con él coincidían en un solo punto. Titan no era un perro agresivo, sino un alma fracturada. Esa mañana, cuando la luz comenzaba a filtrarse por entre las nubes, el ruido de un motor acercándose llamó la atención de los presentes. Una vieja camioneta se detuvo justo frente al establo principal. De ella descendió Mark Sullivan, un hombre de apariencia tranquila, hombros anchos y mirada cansada pero amable. Era conocido por su capacidad de trabajar en silencio, sin causar problemas, sin juzgar a nadie, simplemente haciendo lo que debía hacerse. Lo habían contratado recientemente para tareas generales y su llegada no habría generado mayor interés si no fuera por la pequeña figura que apareció detrás de él. Una niña de 6 años bajó del vehículo sosteniendo contra el pecho un peluche desgastado por el tiempo, pero evidentemente muy querido. Su cabello rubio recogido en una coleta se movía con suavidad mientras ella observaba el rancho con una mezcla de curiosidad y serenidad impropia para su edad. Su mochila, colorida y limpia, contrastaba con el ambiente rudo del lugar. Se llamaba Emily, y aunque nadie podía saberlo aún, su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. Los trabajadores intercambiaron miradas desconcertadas cuando la vieron. No entendían por qué Mark había traído a una niña a un sitio donde incluso los adultos mantenían la guardia alta en todo momento. Algunos se dispusieron a advertirle del peligro, pero antes de que pudieran hacerlo, un silencio extraño cayó sobre el grupo. Titan se había detenido. El perro, que hacía apenas segundos golpeaba la cerca con sus movimientos nerviosos,
Quedó completamente inmóvil. Sus patas se clavaron en el suelo polvoriento, su respiración se hizo pesada, y sus ojos se fijaron en un único punto frente a él. Emily, de pie junto a su padre, levantó levemente la cabeza y encontró aquella mirada oscura y profunda que la observaba desde el interior del corral. Por un instante que a todos les pareció eternamente largo, los dos se estudiaron en silencio. Nadie entendió qué estaba sucediendo. El perro no gruñó, no mostró los dientes, no adoptó una postura defensiva. Solo miraba, y Emily tampoco pareció sentir temor. No dio un paso atrás, no se escondió detrás de Mark. No soltó su peluche. Sus ojos claros, abiertos y llenos de una calma casi misteriosa, sostenían la mirada del animal como si ella conociera un lenguaje que los demás eran incapaces de percibir. Finalmente Mark la tomó de la mano y la condujo hacia la oficina para iniciar los trámites de su primer día de trabajo. Cuando desaparecieron detrás de la puerta, un murmullo inquieto se extendió entre los presentes. Habían visto a Titan detenerse antes, pero siempre por explosiones de pánico, por estímulos que lo paralizaban durante un segundo. Lo que había ocurrido esta vez era distinto. El perro no se había congelado por miedo, se había quietado por reconocimiento, por algo que nadie lograba describir, pero que resultaba innegable. Los trabajadores continuaron observándolo durante largos minutos. Titan, en vez de volver a los movimientos frenéticos que lo caracterizaban, permaneció mirando hacia la entrada, como si esperara que la niña volviera a aparecer. Su respiración se tranquilizó gradualmente, y aunque no dejó de estar alerta, había en su postura una diferencia tan sutil como sorprendente. Parecía haber encontrado un ancla, un punto fijo en medio de su caos interior. Aquella escena marcó el inicio de algo que ninguno de ellos habría podido imaginar. En un lugar acostumbrado a lidiar con animales lastimados, peligrosos o simplemente incomprendidos, rara vez surgían milagros. Pero esa mañana todos sintieron, aunque sin atreverse a reconocerlo, que habían sido testigos del comienzo de uno. Y con esa sensación ambigua entre el desconcierto y la esperanza, la vida en el rancho continuó, sin que nadie supiera que el encuentro entre Titan y Emily pronto revelaría una verdad capaz de desafiar todo lo que creían saber sobre el dolor, el miedo y la forma en que a veces la salvación llega envuelta en la inocencia de una niña pequeña. El día siguiente amaneció con un calor espeso que hacía vibrar el aire sobre la tierra reseca del rancho. La rutina empezó como siempre. Los trabajadores se repartieron sus tareas, los caballos eran alimentados y los establos limpiados mientras el sol ascendía lentamente, iluminando el amplio terreno con un resplandor amarillo casi deslumbrante. Pero, pese a que todos intentaban comportarse como de costumbre, había una inquietud soterrada que recorría el lugar y que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Todos habían sido testigos de lo ocurrido el día anterior, y aunque nadie quería interpretarlo como un signo, sabían que no había sido un simple momento de casualidad. Titan, que jamás había mostrado otra cosa que descontrol, se había quedado inmóvil ante una niña. La imagen se repetía una y otra vez en la mente de los presentes, como un detalle que parecía insignificante y al mismo tiempo monumental. Titan, por su parte, no desplegaba aún la energía convulsiva que normalmente lo dominaba desde la primera luz del día. Caminaba dentro del corral como siempre, pero su trote era menos errático. De vez en cuando levantaba el hocico, como si buscara en el aire un rastro que no lograba encontrar, y luego volvía a recorrer el perímetro, con pasos tensos pero no desesperados. La memoria del encuentro con Emily parecía haber dejado una huella en él, que transformaba de manera casi imperceptible su comportamiento. Emily, ese mismo día, había acompañado a su padre al rancho otra vez. Mark había jurado vigilarla más de cerca, después del extraño suceso de la mañana anterior, pero subestimó una vez más la determinación silenciosa que caracterizaba a su hija. Mientras él se ocupaba de organizar unas herramientas en el establo, ella se escabulló sin hacer ruido, aferrándose a su pequeño peluche como si fuera un amuleto. Nadie la vio salir. Nadie notó su ausencia hasta que ya estaba demasiado lejos. La niña avanzó con paso seguro hacia el corral donde Titan se movía. No miraba a los lados, no parecía perderse entre la vasta extensión del rancho. Caminaba como si siguiera un camino invisible que solo ella podía ver. Cuando se acercó a la cerca, Titan también la vio. Sus orejas se levantaron y su cuerpo entero se tensó.
Por un segundo pareció dispuesto a retroceder, como si la sorpresa lo hubiera descolocado, pero después dirigió su atención hacia ella de un modo que ninguno de los presentes habría podido explicar racionalmente. Emily se detuvo junto a la cerca, observándolo con la misma calma que había mostrado el día anterior. Los trabajadores tardaron algunos instantes en notar la presencia de la niña. Uno de ellos gritó su nombre en un tono que mezclaba desesperación y alarma, pero Emily no se movió. Titan, al oír el grito, reaccionó con brusquedad. Aquella explosión de ruido humano fue suficiente para reactivar los temores que llevaba grabados profundamente. En un impulso repentino, arrancó hacia la cerca. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo entero se lanzó hacia adelante con la fuerza de un animal desesperado. La cerca, ya debilitada por los golpes anteriores, no resistió mucho tiempo. El candado se venció bajo la presión. La madera cedió con un chasquido seco y Titan quedó de pronto completamente libre. El caos se desató de inmediato. Los hombres gritaron. Algunos corrieron hacia la niña mientras otros trataban de interceptar la trayectoria del perro, aunque sabían que era inútil. Titan era demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado impredecible. Se levantó una nube de polvo detrás de él mientras avanzaba como una flecha directa hacia Emily. Pero ella siguió inmóvil. Una pequeña manopla cayó de su mano al suelo polvoriento, pero ni siquiera ese detalle la distrajo. Cuando Titan estaba a pocos metros, la niña levantó la mano. Fue un gesto simple, lento, minúsculo en apariencia, pero tuvo la fuerza del trueno. Titan, que parecía lanzado hacia un destino inevitable, frenó abruptamente. La tierra se abrió bajo sus patas traseras, que resbalaron al intentar detener el impulso. Su respiración se volvió pesada. El aire escapaba de su pecho en largos jadeos, pero no avanzó ni un solo centímetro más. Se quedó allí, frente a ella, con los ojos abiertos de par en par, como si algo en su interior se hubiera quebrado o, quizá, como si algo recién hubiera sido reparado. Emily bajó la mano y dio un paso suave hacia él. Titan no retrocedió. El temblor que agitaba su cuerpo parecía provenir de un choque emocional profundísimo, no del deseo de atacar. La niña levantó la mano de nuevo, esta vez para tocarle la cabeza. Sus dedos pequeños rozaron el pelaje grueso y tenso del animal. Titan cerró los ojos, y su cuerpo entero pareció hundirse en una calma frágil pero real. Los trabajadores observaron la escena sin saber qué decir ni qué sentir. Algunos se quedaron paralizados, otros se cubrieron la boca, y un silencio total inundó el rancho. A partir de ese momento, la relación entre Emily y Titan evolucionó de forma casi natural. Al día siguiente, la niña volvió a acercarse al corral, esta vez sin esconderse de su padre. Y Titan la estaba esperando. Se encontraba ya junto a la cerca cuando ella llegó, como si hubiera pasado la noche entera aguardando su presencia. Cuando Emily puso su mano sobre la madera, Titan se acercó sin dudar, apretando el hocico suavemente contra los listones. Ella lo acarició con ternura, y él cerró los ojos con un suspiro profundo. Era la primera vez en meses que el perro mostraba algo parecido a paz. Los trabajadores, aunque aún asombrados, comenzaron a notar un patrón. Titan no reaccionaba así ante nadie más. Con los demás seguía siendo impredecible, errático, confuso, como un alma atrapada en un dolor que no podía nombrar. Pero con Emily se volvía un perro distinto, uno capaz de recordar que alguna vez había sido noble, confiado, protector. La niña seguía visitándolo, siempre bajo vigilancia ahora, y el animal parecía recuperar algo de sí mismo en cada uno de esos encuentros. La explicación llegó poco después, cuando un veterano entrenador que había revisado los registros del perro reveló la historia que yacía detrás de su comportamiento. Titan no había sido un perro agresivo, sino un héroe, un compañero ejemplar que había servido en misiones complejas. Su caída se produjo durante una operación en la que debía proteger a una niña atrapada entre el peligro y la confusión. Titan había logrado salvarla, pero en el caos ella se golpeó y comenzó a llorar. Su llanto desgarrador resonó en la cabeza del perro, de una manera que nadie logró comprender. Para Titan, aquel sonido fue una herida emocional insoportable. Lo confundió, lo rompió, lo hizo creer que había fallado, que él mismo había sido la causa de su terror. Ese día dejó de confiar en su propia capacidad para distinguir entre el bien y el mal,
entre la seguridad y el peligro. Sus reacciones posteriores no eran rabia, eran trauma. Al escuchar esa historia, los trabajadores entendieron algo fundamental. Emily no solo había logrado acercarse a Titan, había logrado sanar la herida que lo había destruido. No porque le recordara a aquella niña, sino porque representaba justo lo contrario. No había miedo en sus ojos, y esa ausencia de temor era la llave que abría la jaula emocional en la que Titan llevaba encerrado desde hacía tanto tiempo. Así fue como, capítulo tras capítulo de silencio compartido, de caricias a través de la cerca y de miradas que decían más que cualquier palabra, la conexión entre ambos se fortaleció. Titán comenzaba a caminar de otra forma, a respirar con un ritmo más pausado, a dejar de pelear contra enemigos que solo existían en su mente. La niña, sin saberlo, estaba reconstruyendo pieza por pieza el alma de un guardián caído. Y aunque todavía nadie podía prever lo que estaba por venir, todos veían con claridad que algo en Titan había cambiado para siempre. Lo que nadie sabía aún era que ese cambio sería decisivo cuando el destino del perro estuviera a punto de ser juzgado por última vez. La noticia de que una comisión oficial visitaría el rancho cayó como un balde de agua fría sobre todos los que trabajaban allí. No fue una sorpresa completa, porque tarde o temprano debía ocurrir, pero sí despertó un nudo en el estómago de quienes habían visto, día tras día, el lento y frágil progreso de Titan. Habían pasado varios días desde que Emily había logrado acercarse al perro por primera vez, días en los que la presencia de la niña parecía haber abierto una grieta luminosa en la oscuridad que lo envolvía. Titan ya no reaccionaba de manera tan violenta a ciertos ruidos, ni se lanzaba contra la cerca con la fuerza habitual. A veces incluso se quedaba inmóvil, observando a Emily dibujar formas en la tierra, como si aquellas líneas torcidas que la niña trazaba con un palito fueran capaces de tranquilizarlo. Pero el personal sabía que ningún pequeño milagro, por hermoso que fuese, tenía valor para quienes venían a dictar una sentencia formal. La comisión no venía a presenciar emociones, venía a evaluar riesgos. La mañana elegida para la visita amaneció más silenciosa de lo normal. El cielo estaba cubierto por una capa ligera de nubes que filtraba la luz del sol, creando un ambiente apagado, casi solemne. Los trabajadores prepararon la zona de entrenamiento, repararon algunos tramos de la cerca y trataron de poner orden en los alrededores. Titan fue trasladado con sumo cuidado a la arena principal, donde podrían demostrar su comportamiento ante los evaluadores. El perro se encontraba inquieto, aunque no en el estado de pánico extremo que solía dominarlo meses atrás. Caminaba en círculos, levantaba la cabeza de vez en cuando y olía el aire, como si buscara una presencia conocida que todavía no encontraba. Emily, por su parte, observaba todo desde la distancia. Mark había sido firme esa mañana. No debía acercarse al área de evaluación, y mucho menos al perro, mientras la comisión estuviera presente. Él no quería arriesgar la seguridad de nadie, ni que la escena fuera malinterpretada por los evaluadores como un acto temerario. Pero Emily no parecía asustada ni confundida. Solo estaba triste. Algo dentro de ella comprendía que Titan estaba a punto de enfrentarse a un juicio que él mismo no podía comprender, y que ese juicio podría decidir un destino irreversible. Su peluche, que en otros días llevaba apretado contra el pecho, colgaba ahora flojo de su mano, como si reflejara su desaliento. Cuando los vehículos de la comisión llegaron, levantando polvo en el camino principal, todos se alinearon para recibirlos. Eran 3 especialistas, hombres y mujeres con trajes formales, carpetas bajo el brazo y rostros que dejaban claro que estaban acostumbrados a tomar decisiones difíciles. No se dejaron impresionar por el tamaño del rancho ni por su ambiente rústico. Avanzaron con pasos seguros hasta la arena principal, donde los instructores ya esperaban junto a Titan. El perro notó de inmediato la tensión a su alrededor. Aunque no conocía a esas personas, reconoció la rigidez de sus movimientos, el olor extraño que desprendían sus ropas, la forma en que todos a su alrededor contenían la respiración. Su cola se tensó, sus orejas se inclinaron hacia atrás y su respiración comenzó a acelerarse. Los entrenadores intentaron mostrarle a la comisión una versión controlada de Titan. Le dieron órdenes básicas. Trataron de guiarlo con señales verbales y corporales.
pero el perro no conseguía concentrarse. Su mente volvía a caer en ese ciclo doloroso de confusión y miedo. Primero se lanzó hacia un lado, luego hacia el otro. Rasguñó la tierra, jadeó con fuerza, empujó contra los límites de la arena, como si el encierro físico despertara una memoria traumática que él no podía silenciar. Uno de los miembros de la comisión tomó notas rápidas, mientras otro analizaba cada movimiento con una mirada fría y experta. El veredicto parecía claro, incluso antes de que abrieran la boca. Nada de lo que Titan hacía demostraba que estuviera listo para reintegrarse a un entorno seguro. A ojos de los visitantes, era un animal impredecible, quizá irrecuperable. Emily, a unos metros de distancia, presenciaba la escena con el corazón encogido. No podía escuchar las palabras de los especialistas, pero no le hacía falta. Bastaba ver cómo Titan volvía a perderse en su propio laberinto para comprender que aquello no estaba saliendo bien. Miró a su padre con súplica a través del vidrio de la oficina donde la retenían, pero Mark no se atrevió a mover un solo músculo. Sabía lo que ella quería pedirle, y también sabía que no podía permitirlo, o eso creía él. La situación en la arena empeoró cuando uno de los evaluadores pidió demostrar una reacción del perro ante una orden más compleja. El entrenador hizo un gesto calculado para mostrar control, pero Titan malinterpretó el movimiento y retrocedió bruscamente, gruñendo con angustia. No era una amenaza, sino una reacción de puro pánico. Sin embargo, para quienes solo veían el resultado superficial, aquello era un comportamiento agresivo. Uno de los especialistas intercambió una mirada significativa con sus compañeros, una mirada que hablaba de informes que ya estaban prácticamente escritos. Fue entonces cuando Emily tomó una decisión. Sin pedir permiso, sin detenerse a pensar en las consecuencias, salió corriendo hacia la arena. El sonido de sus pasos sobre la grava resonó con claridad en el silencio repentino. Los trabajadores gritaron su nombre en un intento desesperado por detenerla. Mark salió disparado detrás de ella, pero la niña ya había cruzado la mitad de la distancia que la separaba de Titan. Toda la comisión se volvió hacia ella con expresiones de horror absoluto. Ninguno podía creer que un adulto permitiera tal imprudencia. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Titan percibió el movimiento de Emily antes que cualquiera. Giró bruscamente la cabeza y la vio correr hacia él. En lugar de retroceder, su respiración se suavizó de inmediato. Sus músculos, que hasta entonces vibraban con tensión, se relajaron como si alguien hubiera apagado una tormenta dentro de su pecho. Cuando Emily entró en la arena, lo hizo sin miedo, con la naturalidad con la que se entra en un lugar familiar. El perro no se lanzó hacia ella, no gruñó, no movió un solo centímetro con agresividad. Simplemente caminó hacia ella. La niña extendió la misma mano pequeña y firme que había levantado días atrás cuando había detenido su carrera frenética. Titan se acercó lentamente, inclinó la cabeza y apoyó el hocico en la palma abierta de Emily. La arena entera pareció contener el aliento. El perro cerró los ojos y, en un gesto que nadie habría imaginado posible, se sentó junto a ella, pegando su costado a sus piernas, como un guardián que vuelve a encontrar su lugar en el mundo. Los miembros de la comisión no supieron qué decir durante un largo rato. Sus rostros, antes rígidos y severos, comenzaron a reflejar una mezcla de asombro y desconcierto. Uno de ellos, una mujer de semblante particularmente estricto, observó la escena con un temblor casi imperceptible en las manos. Dijo finalmente que ninguna técnica de adiestramiento podía producir una reacción semejante. Aquello no era obediencia, era vínculo, era confianza absoluta. Mientras Emily acariciaba suavemente la cabeza de Titan, la comisión intercambió comentarios en voz baja. El informe, que minutos antes parecía inclinarse hacia la condena, ahora era un enigma que requería ser reconsiderado. Los evaluadores reconocieron que el perro no era intrínsecamente peligroso, sino un ser profundamente traumatizado, cuya estabilidad emocional dependía de una figura muy específica. Era evidente que Titan no respondía a métodos típicos, sino a algo mucho más íntimo: la presencia de la niña. Esa tarde, mientras la comisión se retiraba con un informe todavía abierto a revisión, Titan permaneció a los pies de Emily, tranquilo, sereno, respirando al ritmo de una paz que hacía meses no conocía.
Los trabajadores del rancho observaban la imagen con una claridad nueva. La niña no solo había cambiado al perro, le había devuelto algo que parecía perdido para siempre. No sabían aún que ese vínculo sería puesto a prueba pronto, de una forma que decidiría de manera definitiva el destino de ambos. Pero por primera vez desde que Titan llegó al rancho, un rayo de esperanza real iluminaba su futuro. Los días que siguieron a la visita de la comisión estuvieron cargados de una tensión que oscilaba entre la esperanza y el miedo. Aunque nadie había pronunciado un veredicto definitivo, todos en el rancho entendían que la demostración inesperada de Titan podría haber cambiado el curso de su destino. La imagen del perro, sentado junto a Emily, dócil, sereno y completamente entregado a la presencia de la niña, había impresionado a los expertos más de lo que ellos mismos querían admitir. Pero esa pequeña luz de optimismo no bastaba para disipar la incertidumbre. Se necesitaban más pruebas de su recuperación, más evidencias de que aquel milagro no era simplemente una excepción circunstancial, sino el reflejo de un cambio real, profundo y consistente. Durante esos días, Titan mostró un comportamiento que sorprendió incluso a quienes ya habían sido testigos de su transformación inicial. Dejó de saltar ante cualquier ruido. Dejó de agredir la cerca como si fuese una prisión que debía romper. Dejó de luchar contra las sombras que antes parecían atormentarlo. En lugar de eso, pasaba largos momentos tendidos cerca del borde del corral, observando a Emily mientras ella dibujaba figuras en la tierra o jugaba con piedritas y hojas secas. A veces él la seguía con la mirada. Otras simplemente se relajaba, apoyando la cabeza entre las patas, algo que hacía mucho tiempo no se veía en él. Cuando Emily paseaba por el patio, Titan caminaba a su lado, manteniendo siempre una distancia prudente pero constante, como si hubiera adoptado de manera natural la tarea de protegerla sin necesidad de entrenamiento alguno. Su respiración era más lenta, su cuerpo ya no parecía vibrar con un dolor invisible, y sus ojos, antes turbios por el miedo, parecían comenzar a recuperar un brillo que nadie había imaginado posible. Mark, aunque continuaba preocupado por la presencia innegable de peligro que representaba el historial del perro, no podía ignorar la realidad. Su hija había logrado que Titan recordara cómo era confiar. No sabía cómo explicarlo ni cómo procesarlo, pero cada vez que veía a Emily acariciar la cabeza del perro a través de la cerca, comprendía un poco más que algo extraordinario estaba ocurriendo ante él. Y aunque su instinto de padre le decía que debía proteger a su hija de cualquier riesgo, algo más profundo le decía que Titan no era un enemigo. Era un ser quebrado que había encontrado por fin un punto de apoyo. Pero la calma aparente pronto se vio interrumpida por un acontecimiento que nadie esperaba. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el suelo y los trabajadores iniciaban sus labores, un ruido metálico resonó con un estallido súbito y violento. El sonido provenía del área de los establos, donde un joven caballo de temperamento nervioso estaba siendo preparado para entrenar. El golpe del metal contra el suelo lo sobresaltó, y en un instante, el animal se encabritó, rompiendo la cuerda que lo mantenía sujeto. Con los ojos desorbitados y la espuma brotando entre sus dientes, el caballo salió disparado hacia el patio del rancho, embistiendo cualquier obstáculo que se cruzara en su camino. Los gritos resonaron de inmediato. Los trabajadores corrieron intentando interceptarlo, pero era demasiado rápido. Otros gritaban advertencias, señalando la trayectoria que seguía el animal. Y entonces alguien gritó el nombre de Emily. La niña se encontraba en medio del patio, completamente ajena al caos que se acercaba a ella como una tormenta desbocada. Estaba agachada, recogiendo unas piedras para agregar a su pequeño dibujo en el suelo. No tuvo tiempo de levantarse, no tuvo tiempo de apartarse, no tuvo tiempo de reaccionar. Mark salió corriendo con el corazón en la garganta, consciente de que no llegaría a tiempo. Un trabajador lanzó una cuerda desde un costado, pero falló. Otro intentó bloquear el paso del caballo, pero tuvo que saltar al suelo para no ser arrollado. Todo ocurría demasiado rápido, demasiado cerca, demasiado inevitable. Y en medio de ese instante suspendido entre la vida y la tragedia, un sonido rompió el aire, un crujido leve, como madera partiéndose. Titan había atravesado el corral. Nadie comprendió cómo había tenido la fuerza para hacerlo, sin lastimarse de gravedad. Había embestido un punto debilitado de la cerca con tanta determinación
que las tablas cedieron bajo su peso sin oponer resistencia. Su cuerpo, negro y musculoso como una sombra viva, salió disparado hacia el caballo en un movimiento que no tenía nada de agresivo, sino de absoluto sacrificio. Se lanzó hacia abajo, metiéndose bajo el pecho del animal, desviando su trayectoria en un ángulo imposible. El impacto fue brutal. El caballo trastabilló, perdió el equilibrio unos segundos y terminó pasando de largo, evitando por escasos metros a la niña que seguía paralizada en el suelo. Titan rodó por la tierra, golpeando con el costado, pero se reincorporó de inmediato, impulsado por un instinto que había despertado más allá del dolor. Lo primero que hizo fue colocarse delante de Emily, sus patas firmes, su cuerpo erguido y tenso, su respiración agitada. No se movió ni un centímetro de su lugar, como si quisiera dejar claro que, si la amenaza volvía, tendría que pasar por él primero. El caballo, ya fuera de control, fue detenido tiempo después por los trabajadores, pero en ese momento nadie prestaba atención a nada más que a Titan y a la niña. Emily lo miró con los ojos llenos de sorpresa, como si acabara de presenciar algo que su mente infantil solo podía comprender como un acto de pura valentía. Luego levantó una mano temblorosa y la apoyó en el lomo del perro. Titan exhaló un suspiro largo, pesado pero tranquilo. Estaba vivo, y la niña también. Cuando la noticia llegó a oídos de la comisión, acompañada de testimonios presenciales y del informe detallado de lo sucedido, no quedó duda alguna sobre el veredicto. El comportamiento de Titan no solo demostraba control, sino una recuperación emocional lo suficientemente sólida como para actuar con discernimiento, incluso bajo presión extrema. El perro había arriesgado su vida para salvar a una niña, y no por instinto condicionado, sino por elección consciente. La comisión anuló inmediatamente cualquier recomendación previa de sacrificio y emitió un documento oficial que certificaba su rehabilitación. El director del rancho fue el encargado de transmitir la decisión final a Mark. Aunque aún impactado por lo ocurrido, el hombre comprendió el significado profundo de todo aquello. Le entregó un conjunto de papeles, con el sello de la institución, donde se afirmaba que Titan había sido asignado a una nueva familia. Esa familia era la suya. El perro que había encontrado en Emily su punto de equilibrio, ahora tenía un hogar definitivo con ella. Cuando Mark miró a su hija y al animal, que apoyaba la cabeza suavemente sobre las piernas de la niña, entendió que nada de lo que dijera o hiciera podría separar ese vínculo. No era un capricho ni una coincidencia. Era un destino que ambos habían aceptado sin siquiera saberlo. El día que se marcharon del rancho, el aire parecía más liviano. Emily caminaba adelante, con pasos pequeños pero decididos, mientras Titan avanzaba a su lado, no porque nadie se lo ordenara, sino porque había elegido permanecer junto a ella. De vez en cuando, rozaba su mano con el hocico, como asegurándose de que la niña no se desvaneciera, de que esa calma que había encontrado no fuera un sueño pasajero. Emily sonreía cada vez que sentía el roce del perro, y Titán relajaba los músculos, respirando un alivio que parecía curarlo desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, el animal no miraba hacia las sombras ni hacia las amenazas invisibles. Solo miraba hacia adelante, hacia un camino que ahora podía recorrer sin temor. Mark los observó durante un largo rato mientras caminaban hacia la camioneta. Comprendió que Titan no era simplemente un perro que habían salvado. Era un amigo que había encontrado por fin a la persona por la que valía la pena vivir. Y mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando la silueta de la niña y el perro uno al lado del otro, quedó claro que no era Titan quien había sido rescatado. Ambos se habían salvado mutuamente. Si esta historia te conmovió, suscríbete. Mira los siguientes videos y otros materiales del canal. Comparte este video para que otros puedan verlo. Y escribe desde dónde nos estás viendo.